al siguiente expediente. Expediente interno 279, letra E. Caratulado, bloque Cambiemos, proyecto de resolución. Repudiar la decisión de la Asamblea Constituyente de Venezuela de usurpar atribuciones del Poder Legislativo de ese país. Expediente interno 279, letra R, despacho de comisión. No puedo cambiarle la carátula, estimado concejal. Despacho de comisión. Reunidos los miembros del Honorable Consejo Deliberante en comisión a fin de dar despacho al siguiente expediente y después de haber estudiado el mismo, aconseja la aprobación del siguiente proyecto de resolución. Artículo 1. Manifestar desde este Honorable Consejo Deliberante nuestro total desacuerdo con la decisión de la Asamblea Constituyente de usurpar las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela, la cual fue electa por la mayoría de los venezolanos y es el único titular del Poder Legislativo en ese país. Artículo 2. Comuníquese, publíquese y archívese. Se pone a consideración de los señores concejales. Tiene la palabra el concejal Guillermo Pinotti. Gracias, señor presidente. Adelato que este bloque feminista, de un modo absolutamente radical, en su más extenso concepto de la palabra, se opone. Se opone absolutamente a que un concejal de Cambiemos nos ponga a discutir un proyecto de ordenanza que tiene evidentemente un carácter extorsivo. Y por ese carácter extorsivo que tiene este proyecto de ordenanza es que estamos acá tardíamente. De resolución, perdón, señor presidente. Estamos acá tardíamente discutiendo la semántica de si repudio, de si no sé qué. Proponer desde este Consejo Deliberante que nosotros tomemos posición ante las políticas de Venezuela es una más de las trampas a las que nos tiene acostumbrado Cambiemos. Es una más de las manipulaciones informativas y de análisis político, reduccionista, sobre todo de lo que tiene que ver con el ámbito de la política internacional, en el marco de una ignorancia que es una ignorancia por decisión política de la historia de la región. Porque el concejal Sánchez sabe de la historia de la región y sabe también de la importancia que tienen los procesos imperialistas para nosotros, porque lo acaba de decir en el tratamiento del proyecto anterior. Entonces, el concejal Sánchez, con su propuesta, a mí me recuerda a los tiempos de la guerra de la Triple Alianza. Aquella guerra en la que un presidente como Mitre se convirtió en el furgón de cola de los intereses imperialistas de Gran Bretaña para, junto con Brasil, Uruguay y Argentina, atacar a Paraguay simplemente para eliminarlo como potencia industrial, específicamente como potencia productora de acero en la región. Hoy el concejal Sánchez quiere en este consejo, que este Consejo Deliberante sea el furgón de cola de un loco desquiciado como Trump y los intereses de Estados Unidos que asolan la región detrás del petróleo, el agua, el litio, el uranio, la fertilidad de la tierra y nuestro mercado interno. Hoy el concejal Sánchez nos quiere poner a legislar sobre la realidad venezolana desde la más pura esencia neoliberal, la perversidad. ¿Qué condiciones hay que tener para poder suscribir al neoliberalismo y pretender repudiar las políticas del gobierno venezolano cuando sos un pobre ciudadano de clase media cuyo mandato es legislar sobre los asuntos de tu ciudad y contribuir al desarrollo de políticas públicas provinciales y nacionales? Hay que tener básicamente tres condiciones que siempre nombro: falta de empatía ante el dolor de los más débiles, incapacidad para el arrepentimiento y la loca creencia de algún tipo de superioridad moral sobre el resto de sus semejantes, sobre el resto
de las patrias que componen la región. Es desde este lugar, desde donde propone hoy en este recinto, que quiere hablar más de la desaparición de Santiago Maldonado que de Venezuela, el concejal Sánchez. Una maniobra distractiva de aquellos temas que son candentes en la opinión pública nacional. El concejal Sánchez quiere que cambiemos de canal, porque lamentablemente ya no le alcanza el blindaje mediático. Quiere que miremos hacia donde él quiere, bajo la amenaza que me inquirió en el plenario del martes 22 de agosto, que es la misma que solapadamente recién volvió a recordarnos. Si no apoyas este proyecto te voy a acusar de no apoyar el orden institucional, me dijo el concejal Sánchez en medio del plenario. Qué persuasivo, dije yo. Un ejemplo haciendo política, como el gobierno de Cambiemos. Quiere atacar a una concejala, a una pobre concejala en monobloque, feminista, que está en una banca que no tiene el respaldo de ningún partido político, de atacar la institucionalidad por no condenar las políticas de Maduro. Qué intento fracasado desde el comienzo, señor presidente, el del concejal Sánchez. ¿O será que acaso me considera más importante y fuerte de lo que soy? No lo sé. Lo que sí sé es que si nos preocupa la realidad del pueblo venezolano, el gobierno que usted defiende y representa debería haberlo abrazado para no ser eliminado del Mercosur. Integración regional que ha nacido de la conciencia de que los países de América del Sur hemos sido siempre el blanco de las apetencias del mundo imperialista, para juntos poder garantizarnos nuestras soberanías políticas y económicas. Puede leerse en Nodal del 15 de agosto que Uruguay adhirió a la posición del Mercosur sobre Venezuela por temor a las represalias del bloque. El sábado 5 de agosto, ante el Mercosur, Venezuela fue suspendida como Estado miembro y nosotros tuvimos que ver en eso. El propio presidente Tabaré Vázquez confiesa que había temores de represalias comerciales de los socios del Mercosur hacia Uruguay. ¿Qué pasa con el Uruguay, además, si se mantenía en una situación intransigente dentro del Mercosur? Y si lo aíslan a Uruguay del Mercosur, se preguntó Tabaré y prosiguió. No hay, digamos, una normativa que puedan esgrimir los otros países para dejar a Uruguay aislado, pero desde el punto de vista comercial pueden tomar varias medidas que perjudiquen a Uruguay. ¿Y cuántos puestos de trabajo se pueden perder? Se preguntaba ese presidente uruguayo que también en el ámbito del Mercosur se sintió extorsionado para votar la exclusión de Venezuela. Pero el concejal Sánchez, uno de esos radicales amarillos que a los radicales irigoyenistas como yo nos dan vergüenza, hablando de pudor y de repudio, y el propio PRO tira por la borda, prefiere en este recinto ganar un poco de protagonismo, arrastrando a todo un Consejo Deliberante bajo amenaza de cometer un atropello contra la soberanía política de Venezuela. La situación de Venezuela es en extremo compleja y no es requisito para esta concejalía que habito y defiendo venir a hacer un tratado sobre eso. Me limito a decir que me abrazo desde la más profunda conciencia latinoamericanista, defensora del orden popular, de las identidades originarias de la región y sobre todas las cosas antiimperialista. Porque el cáncer de Venezuela, concejal Sánchez, no ha sido ni Chávez, ni Maduro, ni el petróleo, sino las oligarquías locales, como las que tenemos nosotros acá. Y en todas partes, esas oligarquías locales entregan a generaciones enteras a lo largo de la historia a los intereses extranjeros, como los 100 años de deuda externa que acabamos de contraer. Si quiere hablar de atropellos a la institucionalidad y me quiere ver defendiéndola, aquí le voy a demostrar cómo lo hago. Le voy a hacer una lista como recordatorio de algunos, porque seguramente se me han escapado la mayoría, algunos de los atropellos constitucionales del gobierno de Cambiemos que usted representa y defiende. Designación de Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción, modificando la ley para permitir que asuma pese a no ser abogada.
intervención de sindicatos, recurriendo a maniobras fraudulentas para justificarlas, seguridad, azucareros, judiciales de Mendoza, químicos de San Luis, químicos de Cinco Saltos, camioneros de Santa Fe, junto con las federaciones de las que se habían desafiliado. Mauricio Macri removió al director del Banco Central, Pedro Vizcay, quien había sido designado en 2014 por la anterior administración, cuando el funcionario contaba con el acuerdo del Senado para cumplir mandato hasta 2019, pero venía siendo en extremo crítico de las políticas monetaristas del presidente de la entidad, Federico Sturzenegger. La salida de Carlos Balbín de la Procuraduría General de la Nación, luego de que intentara avanzar con las causas del correo o del choreo y de Odebrecht. Las escuchas ilegales a Cristina Fernández de Kirchner y la posterior difusión de las mismas, el doble estándar en la causa dólar futuro. Juan Manuel Abal Medina, el 9 de diciembre de 2015, de la gente de cumplir, hoy, en El Cronista decía: hace un año nos desayunamos con un decreto para nombrar a los jueces de la Corte Suprema y ahora con un decreto reglamentario para cambiar la ley de blanqueo y beneficiar a los familiares de los funcionarios. Otro atropello constitucional. El escándalo reciente del Consejo de la Magistratura. Ahora se entiende por qué se necesita un senador menos para avanzar en la decisión de la supervisión de Freiler y con esto darle un mensaje de disciplinamiento al Poder Judicial, dijo Godoy, diputado nacional por el Frente para la Victoria, al tiempo que relacionó la maniobra con lo sucedido en las PASO, que todavía no sabemos, producto del secuestro de los votos de la ciudadanía, quién ganó la provincia de Buenos Aires. Hoy secuestraron, dijo el diputado Godoy, el voto del senador País en el Consejo de la Magistratura, a página 12, el 17 de agosto de 2017. El intento fallido de la destitución de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, quien anticipó que en caso de ser destituida por decreto, resistirá en su cargo y aseguró que hasta el momento no han tenido las causales ni los votos para un juicio político, y agregó: no puedo desatender el rol que me impone la Constitución, hablando de la defensa de las instituciones, ante las presiones que se ejercen sobre la justicia y ante el anuncio de que quieren poner a alguien de confianza del gobierno. Ámbito.com, 17 de julio 2017. El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat acompaña las declaraciones de Gil Carbó diciendo que considera que es un atropello amenazar con un decreto para remover a una Procuradora General de la Nación. En ámbito.com, el 11 de julio de este año. Refiriéndose a Alejandra Gil Carbó, agrega: estamos asistiendo no solo a un derrumbe económico, sino a uno institucional. También dicho esto en el programa Mañana Silvestre que se emite por Radio 10. La coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Laurana Malacalza, compañera de trabajo de este bloque feminista, destacó en el informe 2016 que si bien el Ni Una Menos fue un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género y al mismo tiempo reveló que la violencia institucional estaba relegada de la agenda de derechos humanos, a pesar de lo establecido por la ley nacional, aún sigue siendo deficiente el abordaje de políticas públicas integrales de la violencia de género. A su vez indicó que el enfoque sobre la violencia de género se centra exclusivamente en lo punitivo, violación de una ley nacional que se llama Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género. Destacó además la falta de políticas inclusivas para el colectivo trans, frente al constante hostigamiento que sufren, las condiciones carcelarias de las mujeres detenidas, las prácticas policiales violentas ejercidas contra las mujeres por motivos de género, y denunció las barreras que se imponen para la interrupción del embarazo en circunstancias no punibles como establece la ley, considerando
que esto también es violencia de género y que se escuche el reclamo de los movimientos de las mujeres para que en el Congreso se legalice la interrupción del embarazo. Todas violencias institucionales. La criminalización de la protesta social, sobre la que este Consejo Deliberante, como bien decía recién la concejala Bogliolo, ya se ha pronunciado con el voto de la mayoría hacia los apremios del gobierno de la provincia de María Eugenia Vidal por lo acontecido durante el conflicto docente. El fallido intento del 2x1 para los represores de la época de la dictadura militar, o las declaraciones del informe del CELS 2016, donde Horacio Verbitsky dice que hay un claro laissez-faire por parte de la justicia contra los jerarcas sin poder actuar ni sectores que los reivindiquen, pero ningún interés por avanzar en las responsabilidades de quienes impulsaron las masivas violaciones a los derechos humanos. El gobierno de Macri fue calificado por Verbitsky como aquel que, usando los resquicios que la ley le otorga, viola los derechos humanos. Por eso necesita el concejal Sánchez hablar de Venezuela, porque no puede hablar de la inconstitucionalidad del gobierno de Cambiemos. La represión a los movimientos sociales fue denunciado por el CELS centralmente alrededor del caso de Milagro Sala, cuya causa se inicia con la limitación del derecho a expresión y a la protesta y termina con acusaciones de corrupción. El presidente Mauricio Macri se solidariza y recibe a la esposa del dirigente venezolano opositor a Maduro, Leopoldo López, que permanece preso por estar imputado de 43 muertes en medio de protestas fogoneadas, entre otras herramientas, por la prensa entreguista, mientras mantiene a Milagro Sala presa contra las pronunciaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Transparencia Internacional, y cuando la justicia argentina le da, por fin, tardíamente, prisión domiciliaria, resulta que le impone restricciones que jamás se le impusieron a ningún represor. Una vergüenza. Esta es la forma de preservar y defender la institucionalidad del poder legislativo que tiene este bloque feminista, que nunca vio al concejal Sánchez salir a la calle con su gente a defender los derechos del pueblo mapuche, como si lo ha hecho hoy el querido desaparecido Santiago Maldonado. Tampoco lo vi nunca al concejal Sánchez en una marcha por el Ni Una Menos, de donde deduzco que tal vez ese reclamo tampoco encuadre su visión de los derechos humanos y de la defensa de la institucionalidad, pero sin embargo quiere poner a este Consejo Deliberante como furgón de cola de los intereses del imperialismo norteamericano, que al igual que Benetton en la Patagonia, goza de la complicidad de Cambiemos para sacar nuestros bienes naturales a cuesta de nuestro pueblo. Me viene a la memoria un historiador francés de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Jacques Le Goff, que a lo largo de mi carrera como docente, como profesora de historia, me ha acompañado mucho, ha sido un gran maestro para mí, Jacques Le Goff, quien hace una importantísima distinción de análisis. Dice Jacques Le Goff que tenemos que tener muchísimo cuidado con el concepto de nacionalismo, sobre todas las cosas cuando enseñamos la historia, porque teóricamente para Jacques Le Goff la enseñanza de la historia debe ser una herramienta para la paz. ¿Por qué dice esto de los nacionalismos Jacques Le Goff? Porque dice Jacques que cuando un nacionalista ve a otro nacionalista, lo único que ve es un potencial enemigo. Pero en cambio, cuando un patriota o una patriota, en mi caso, ve a otros patriotas, como el pueblo venezolano, lo único que ve es otra patria. Y así lo entendieron San Martín y Bolívar. Por eso, concejal Sánchez, otra vez, terrorismo de Estado, cambiemos.